Y estamos, cuando son las 9:44, vamos a conversar con el doctor Alberto Coll. Él es académico y experto en política exterior y no podía llegar en un mejor momento a esta conversación en el rumbo de la mañana. Buenos días, doctor Alberto. Muy buenos días, es un gran gusto, un gran honor estar aquí con ustedes y estar en vuestro bello país, la República Dominicana. Alberto, ¿usted es de nacionalidad? Nací, me crié en Cuba y vivo en los Estados Unidos. Soy estadounidense. Perfecto. Así Pues es. mire, don Alberto, yo quiero iniciar esta conversación y le pido perdón a mis compañeros porque quiero hacer un pequeñito introito antes de formularle la pregunta. Nosotros tenemos un conflicto actual con el hermano país de Haití por una situación que se ha dado, por un desvío, un canal que ellos están construyendo, el río Dajabón, y eso ha generado una ofensiva diplomática tanto dominicana como haitiana que ha llegado hasta la ONU, ¿verdad? Pero indistintamente a este conflicto momentáneo que compartimos ambos países, este debate que hay en torno a este tema sobre el río fronterizo, históricamente la República Dominicana, no porque yo lo diga, sino porque los hechos están ahí, ha tenido una actitud hacia el pueblo haitiano de colaboración, de apoyo, de sustento, hasta tal punto que cuando hubo el terremoto del 2010, el primer país que llegó con comida, con ambulancia, con donaciones, con todo. Salud, todo. El lobby haitiano en Washington y a nivel internacional siempre ha contado la narrativa de que nosotros somos los malos de la película. Y lamentablemente por una debilidad diplomática del país, esa idea se ha posicionado en muchos estamentos bilaterales diplomáticos y en muchos estamentos. Entonces, la pregunta a mí es la siguiente. Yo decía esta mañana en un comentario, doctor, que aunque parezca ser algo extremista, mi postura personal como dominicano y después de ver todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, es que nosotros deberíamos romper relaciones diplomáticas con Haití. Aunque eso parezca difícil, un país pobre, con situaciones, pero nosotros lo único que hacemos es darle. El 30% del presupuesto de salud de nosotros se va en indocumentados haitianos. Las butacas de niños dominicanos pobres que tienen que ser ocupadas por niños que el Estado no le garantiza la educación, la ocupan niños haitianos. Y a pesar de todo eso, ellos salen a decir en los foros internacionales que nosotros somos unos ingratos, que nosotros no le ayudamos en nada, que no tienen nada que agradecernos. Entonces, después de eso que yo le he comentado, ¿cuál es su opinión con relación a esa relación bilateral entre República Dominicana y Haití? Quiero hacer unos pocos comentarios y por supuesto no vivo aquí, pero sí tengo la percepción ya de hace muchos años de que hay mucha retórica barata contra la República Dominicana, que hay 20.000 supuestos campeones de los derechos humanos que viven muy cómodos en Madrid, en Washington, en Bruselas, y que siempre están atacando, y en Ginebra, y siempre están atacando, vamos a ponerlo en la mesa, siempre están atacando a los dominicanos como racistas y como que están siempre excluyendo violando a los haitianos, derechos humanos. Sí. Violando los derechos humanos. Entonces, la realidad, por supuesto, es muy diferente, pero ya le digo, es una retórica barata porque la hace gente que no están día a día a cara con la situación, que no tienen la responsabilidad, la obligación, no tienen Haití en su frontera. Entonces es mucho más fácil para la Unión Europea, por ejemplo, enviar 15 millones de euros a Haití y limpiarse las manos, o 20 millones de euros. O para Washington también, las ONGs de derechos humanos, hacer propaganda contra la República Dominicana. Pero la realidad es que Haití, desafortunadamente, muy trágicamente, es un estado fallido. Sus instituciones políticas, sus instituciones económicas ya no vienen funcionando desde hace muchas décadas. Y no creo que es justo que los dominicanos sean los que tengan que llevar la carga de eso al enfrentarse con presiones migratorias y presiones económicas de todo tipo que vienen de Haití y de la incapacidad del gobierno haitiano de verdaderamente hacerse responsable de sus problemas. Entonces, esto hay que verlo, yo creo que de esta manera, y yo creo que si yo viviera aquí, pues
por supuesto, estaría tan consciente como usted de esa realidad del día al día. Gracias. Manuel. Doctor, primero agradecerle, ¿verdad?, su participación aquí con nosotros. Quisiera preguntarle lo siguiente. Usted que es cubano de nacimiento, ¿verdad?, como usted señaló hoy, que vive en Estados Unidos, que además en Chicago es un experto en política exterior. Estuve viendo su perfil porque me mandaron un tema de una conferencia suya, creo que para mañana también. Sí, porque mañana. ¿Cómo en su experiencia, ¿verdad?, en este tema, cómo nos visualizan realmente a nosotros cuando se habla de esta problemática en el exterior? O sea, ¿qué usted ha podido percibir que se dice realmente, más allá de esa retórica, o sea, en los círculos de discusión real de política exterior, ¿verdad?, de abordaje de la problemática geopolítica a nivel global de diferentes temas? ¿Cómo nos visualizan a nosotros los dominicanos frente a esta problemática? Frente a la problemática de Haití. Dominico-haitiana, exacto. Sí. No, ya le digo, yo creo que hay una falta de responsabilidad política por parte de muchas de las élites dirigentes de la política exterior, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que no se ve la situación justamente. Y hay como esta idea, bueno, precisamente porque la República Dominicana es el país más estable del Caribe, supuestamente debía ocuparse tranquilamente de ese problema, lo cual, ya le digo, me parece muy irresponsable, porque la primera responsabilidad cae sobre Haití, y eso hay que siempre recalcarlo, pero si hay otra segunda responsabilidad, caería en la región, en la comunidad interamericana y la comunidad internacional, pero nunca en la República Dominicana, simplemente por el hecho geográfico de que comparte la española, ¿no?, con Haití. Entonces, desgraciadamente, nuestras élites que dirigen nuestra política exterior ven la situación de esa forma. O sea, bueno, esto es un problema que la República Dominicana debería ser más magnánime, más responsable, permitir más emigración de Haití. Y claro, no se comprende que cuando estamos hablando de migración estamos hablando de grandes números de personas, y que la República Dominicana tampoco es un país, no es Dinamarca ni Suecia. Y de gran inversión de recursos. Exactamente, hay limitaciones de recursos, y que de hecho eso puede afectar su propio desarrollo económico y social. Entonces, pero sí, desgraciadamente yo pienso que eso existe ahí, y de contra se le agrega esa acusación de racismo, que es una acusación falsa, por supuesto, pero yo creo que lo que usted nos dijo encaja muy bien, de que hace falta una ofensiva diplomática y un cambio de percepción, y eso requeriría un esfuerzo muy profundo para tratar de por lo menos presentar el otro lado del tema y recordarles a la comunidad internacional de que la República Dominicana no es la causa de estos problemas, y por lo tanto no tiene la responsabilidad primaria de resolverlo. Excelente. Víctor. Profesor, quiero aprovecharle en dos ángulos. El primero es, dado al conflicto que se tiene con Haití, yo he señalado que uno de los primeros pasos de la política exterior dominicana debería ser, o de la acción exterior del Estado dominicano, debería ser en cuestionar el estatuto internacional del Estado haitiano. Porque dentro de los elementos constitutivos de un Estado, tenemos población, territorio, pero no entidad política, al menos no legitimada. Y eso replantearía la forma en la que la acción exterior nuestra tendría que actuar en consecuencia a esas condiciones, por aquello de los efectos de la responsabilidad internacional del Estado dominicano a cualquier transgresión que se cometa o en frontera o dentro del territorio dominicano. Y por otro lado, ya yéndonos un poquito más hacia lo global, el mundo vive actualmente un escenario de recomposición de un mundo que ha sido de lo apolar a lo multipolar.
impulsado esencialmente por protagonistas como China, que en esencia promueven el cambio del orden mundial hacia un orden más múltiple. En este caso, con los conflictos que vive el planeta actualmente, ¿cómo usted ve esa tendencia filosófica y pragmática de la política internacional de pasar hacia un mundo multipolar después de la mitad del siglo XXI? Bueno, la primera parte de su pregunta yo creo que sí, nos lleva al tema de que bajo el derecho internacional un Estado es una entidad con un territorio marcado, una población marcada y un gobierno que ejerza su responsabilidad de controlar ese territorio y esa población. Entonces usted ha sacado el tema de que esencialmente el gobierno de Haití no funciona, no ejerce uno de esos pilares de su identidad como actor internacional. O sea, el gobierno haitiano bajo el derecho internacional tiene la responsabilidad de mantener un orden adecuado político y económico donde su población no se vea empujada o impulsada a número de millones a irse al país vecino. Entonces, esto es una responsabilidad internacional que tiene Haití que nunca se le recuerda a Haití. Entonces, si vamos a hablar de responsabilidades internacionales, la primera es esta. El Estado haitiano tiene una responsabilidad, una obligación de mantener la institucionalidad necesaria para que su economía funcione de manera de que su población no se vaya en tantos números. Bueno, eso sería la primera parte de su pregunta. La segunda parte, claro, tiene que ver con el cambio en el orden global. Yo me acuerdo que en el año 1991, cuando se termina la Guerra Fría y los Estados Unidos ganaron la Guerra del Golfo, siempre le llamo la Guerra Buena, fue la guerra que todo el mundo apoyó. La tormenta del desierto. Sí, la tormenta del desierto, exactamente. Y bueno, los Estados Unidos tenían este papel hegemónico y se escribió mucha tontería de que esto iba a durar para siempre. Okay. Charles Krauthammer habló del momento unipolar. Frank Fukuyama, que es un brillante intelectual, pero bueno, los brillantes intelectuales también cometen muchas novedades, ¿no? Hasta Brzezinski cometió ese error. Sí, habló de, bueno, la historia es el fin de la historia. El hegemón. Yo tengo un discurso que yo di precisamente ese año, y no soy tan brillante ni como Fukuyama, y mucho menos como Brzezinski, pero yo dije, esto está errado. La política internacional no se evoluciona de esa manera. Eventualmente surgirán nuevos actores. Y ya para entonces se veía que la China se podía perfilar como un futuro actor. Y cuando yo estuve en el Pentágono, de hecho, elaboramos una estrategia de defensa nacional que preveía siempre dos adversarios. Uno podía ser Rusia y el segundo preveíamos, pero muy calladamente, que iba a ser la China. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Que por eso Kissinger decía, o plantea más bien, que no se podía pelear con las dos juntas. Exactamente. Sino que había que elegir una de las dos. Sí, había que elegir una de las dos. Parte del problema es que hoy en día no estamos en esa situación. O sea, por razones, bueno, que no podemos controlar. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, efectivamente, yo creo que los Estados Unidos a la larga no tienen por qué sentirse ansiosos de que estamos entrando en un mundo multipolar. Nosotros, en términos demográficos, en términos de tecnología, de innovación, del dinamismo de nuestra sociedad, de nuestras ideas, podemos sentirnos muy cómodos mirando hacia el futuro. De hecho, lo que nos hace falta a los Estados Unidos, que no tenemos actualmente, es confianza en el futuro. Y reconocer que una sociedad libre, una sociedad democrática, con la energía, el dinamismo que tenemos, que abarcamos a millones de personas de todo el mundo. Tenemos a 2 millones de dominicanos, millones de personas de México, de Cuba, de Venezuela, de Asia. El 14% de nuestra población en los Estados Unidos nació en otro país. Esto nos da mucha fuerza en el mundo, precisamente en un mundo multipolar. Doctor Alberto Coll, académico, experto en política exterior. Mire, yo quiero hacerle una pregunta a usted y quisiera ver su respuesta como experto en política exterior. Yo soy un duro crítico de los organismos
internacionales y su esencia en el día de hoy, que pienso yo, como un neófito del tema, que han perdido la esencia de su génesis, la ONU, la OEA. Nosotros tenemos conflictos, por ejemplo, en América regional, de regímenes todavía en este nuevo siglo XXI, dictatoriales. Tenemos el caso de Nicolás Maduro, Nicaragua. Lo mismo pasa en Cuba, su país de origen. Pero si nosotros vemos los conflictos internacionales como Ucrania, Rusia, ahora este conflicto Israel, Palestina, nosotros no vemos a esa organización de las Naciones Unidas como un ente regulador de árbitro ni nada. Por ejemplo, aquí fuimos electos y desde anoche hay una parafernalia de que porque entramos al Consejo de los Derechos Humanos y tú te preguntas, ¿pero para qué? La Organización de las Naciones Unidas se reúne en su 78ª edición en la ciudad de Nueva York, que se resolvió. Incluso yo he propuesto que los presidentes dejen de asistir, que manden los cancilleres, los vice, porque si usted no sirve de árbitro ni de regulador, ¿cuál es su existencia? Hoy está la guerra en Ucrania, está la guerra en Ucrania rusa, está Palestina con Hamas, porque no es Palestina completa, con Israel, y está República Dominicana y Haití. ¿Cuál es la esencia de esos organismos? Regionales y globales. Regionales, Organización de Estados Americanos, OEA, y global, como máximo organismo, la Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, nuestros colegas sacaron aquí a la mesa a Brzezinski, a Kissinger, y por supuesto ellos estarían de acuerdo con usted. Alfredo de la Cruz. Exactamente, Alfredo de la Cruz. Aquí es un país con un ánimo guacanaguiresco, que le dan valor a Henry Kissinger, pero a este hombre de Yaguate, provincia de San Cristóbal, que dijo Alfredo de la Cruz, no. Deja que responda ya. Vamos arriba. Se te calentó el capacitor. Entonces, hagamos ciencia después de su Vamos a hacer ciencia. Después de su pregunta. Déjeme seguir divagando. No, pero Alberto Cole está de acuerdo con usted. Así, aprobado en primera y segunda lectura. Sí. O sea, esencialmente, la gente se hace mucha fantasía, habla de la ONU como si fuera una entidad independiente. No, la ONU es simplemente una organización donde los estados se presentan, pero al final del cuento los gestores son los estados. Entonces, las Naciones Unidas no tienen ningún poder independiente de los estados. Y la política internacional, la economía internacional, la rigen los estados y las grandes potencias y sus aliados. Entonces, en realidad, yo comparto su opinión. Las Naciones Unidas tienen un valor más bien político, un valor simbólico, pero las verdaderas crisis, Israel hoy en día no va a depender de las Naciones Unidas para su seguridad. Rusia, Ucrania tampoco, y nadie, ni la República Dominicana va a depender de las Naciones Unidas o de la OEA por su seguridad. Cada país tiene que velar por su propia seguridad. Eso sigue igual y seguirá igual porque no queremos un gobierno global ni mundial. No estamos dispuestos a ceder nuestra soberanía a una entidad global. Entonces, por lo tanto, tenemos lo que queremos, que es una entidad débil, simbólica, como la ONU. Kimberly. Sí, en ese mismo sentido va mi pregunta. Que no podemos dejar pasar su presencia aquí para aclarar algunas teorías que se están debatiendo a nivel mundial, y es la caída de la globalización, una de ellas. Cada vez más los mandatarios se enfrentan las situaciones internas en su país donde hay una contradicción entre los aspectos positivos de la globalización y los aspectos negativos, y tratamos de enfocarnos en los positivos, pero se ven menos. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York en esos días dijo, bueno, ya no aguantamos más, no podemos recibir más migrantes porque la ciudad ya prácticamente colapsó. Y así hay un sinnúmero de naciones que con estos conflictos que se han sumado en los últimos 3 años, pues luego de la apertura de la pandemia, luego del COVID, hemos visto que hay un cierre a la globalización, más allá de un crecimiento que era el que se esperaba con la democratización de la información y demás. ¿Qué usted podría advertirnos sobre eso? No me sorprende, la globalización siempre ha tenido sus subidas y sus bajadas, es cíclica.
Hubo un gran periodo de globalización en los 1880, 1890, hasta la Primera Guerra Mundial. Sí. Y luego vino la gran fase que comenzó en los años 50, 60, hasta ahora. Pero por supuesto, la globalización ha tenido sus límites porque precisamente el mundo globalizado ha generado problemas que eventualmente estamos divididos en espacios geográficos. Esa es la realidad del mundo. No somos ciudadanos globales, como nos dicen las élites. O sea, somos ciudadanos dominicanos, somos ciudadanos estadounidenses. Vivimos en Nueva York, vivimos en espacios geográficos, y cuando surgen estos problemas generados por la globalización, en gran parte como la inmigración ilimitada, entonces regresamos a nuestras raíces y decimos, bueno, el estado donde estamos, el espacio geográfico donde convivimos, aquí es donde están las instituciones que tienen que resolver este problema. No las va a resolver las Naciones Unidas, no las va a resolver ninguna institución de la globalización. Doctor, estamos conversando, para quienes nos escuchan en radio y nos están viendo por YouTube, con el doctor Alberto Coll, quien es académico prestigioso de Estados Unidos y un especialista San Paulo University. Un especialista en temas internacionales. Yo quiero preguntarle esto que siempre me está dando vueltas en la cabeza. Admiro muchas cosas de Estados Unidos, naturalmente. Tengo diferencias en otro tipo de cosas con su política exterior, pero admiro grandemente a la sociedad estadounidense, sobre todo por la importancia que ellos le dan al tema de la institucionalidad y la justicia. Eso para mí es importante, y de la democracia también. Por el sitial que eso juega dentro de su sociedad. Ahora, yo soy de los que cree, después de ver la historia reciente del mundo, cómo ha ido evolucionando, lo que hablábamos ahorita, que el mundo sería un lugar quizás mucho más tranquilo, próspero y convivible, en la medida de que entendiéramos de que no hay un hegemón único. Y que entendiéramos que China, a pesar de que Estados Unidos ha hecho hasta lo imposible, ha crecido. Y ya los mismos Estados Unidos y la economía de Estados Unidos depende de China. La manufactura, la mano de obra, todo lo que produce, depende de ellos. Aunque ellos no querían, aunque han hecho hasta lo imposible, China ha crecido económicamente y es una realidad incluso hasta militar también ya. Pero al igual que China, está pasando algo también, eso tiene mucho que ver con la densidad poblacional y territorial de estos países, que aunque tienen retos y esto, lo mismo está pasando con India en materia tecnológica. Van avanzando y van surgiendo nuevos polos globales que prácticamente forzan a que haya una nueva discusión. Rusia le ha llamado un nuevo orden mundial. Yo pienso que después de todo pudiera funcionar mejor el planeta con un marco regulatorio que respete esas otras potencias que están ahí y son una realidad, respetando regionalmente algunas cosas. Estados Unidos debe ceder un poco, porque por ejemplo el mar meridional de China, ahí están ellos, y cuidado, y meten los barcos y los chinos. Pero no somos nosotros, somos las Filipinas. No quieren que la China se apodere de ese mar. Sí, no lo quieren. Entonces, y Taiwán no lo quiere también. Ni Vietnam lo quiere. Y nadie Entonces, lo quiere. Si usted es las Filipinas, y yo creo que hay un paralelo con la República Dominicana, las Filipinas son un país de mucho orgullo, de una gran entidad nacional, muy patrióticos, pero no tienen la fortaleza china. Ahí lo entiendo. Entonces no van a tolerar ni van a aceptar tranquilos que la China diga, estas aguas son nuestras porque tenemos la marina más poderosa. Que han inventado artificialmente. Y porque hace 600 años estas eran aguas del gran imperio chino. Sí. Pero ahí va el debate. O sea, lo que yo pienso es que si pudiera entenderse un nuevo orden mundial, quizás respetando un poco, no fuera más... Sí, pero que lo que usted está planteando es un orden, porque cuando Putin habla de un orden mundial, lo que él está hablando es de zonas de influencia, que cada potencia controle. Pero cuando hay 43 millones de ucranianos que quieren ser libres y soberanos, no van a permitir que Rusia les diga, bueno, hace 100 años ustedes eran parte de Rusia, de la gran Rusia imperial, de la gran Unión Soviética, y por lo tanto el destino de ustedes es no unirse a la Unión Europea, sino estar bajo Rusia. Ellos van a decir que no. Entonces, esa retórica así tan linda que la China, que Rusia promueven, de que deben haber varios polos, en realidad ellos están hablando de esferas de influencia que ellos controlen. Y, por supuesto, nosotros tenemos aliados que siempre los vamos a apoyar.
Y si Polonia nos pide ayuda, si Estonia nos pide, y si Ucrania nos pide ayuda, los vamos a apoyar. Israel también ahora. Israel, y si las Filipinas nos pide ayuda, y la gran paradoja, Vietnam, peleamos una guerra horrible, trágica, que fue un gran error de los Estados Unidos contra ellos. Hoy en día son aliados nuestros. ¿Por qué? Porque no quieren que la China los domine. Entonces, tengamos cuidado, porque la China y la Rusia se tratan de ganarse la buena voluntad de países como la República Dominicana, de países como Brasil, con esta retórica tan linda de que lo único que nosotros queremos es romper la hegemonía norteamericana y crear un mundo diverso. Pero en realidad lo que ellos quieren es un mundo neocolonial donde cada imperio tenga su zona de influencia. Sí. Y eso no encaja con las aspiraciones de millones de personas que dicen, bueno, no, lo siento mucho, sí, nosotros te vamos a respetar, la China. De hecho, discrepo también lo que usted dijo, que los Estados Unidos hizo todo lo posible por evitar que la China avanzara. Los Estados Unidos fueron el principal promotor de que la China entrara en la Organización del Comercio Mundial en el año 2000. Nuestro presidente Bill Clinton luchó muy duro para que la China entrara y fuera miembro del club. No, y la China ha usado... Y del Consejo de Seguridad de la ONU. Consejo de Seguridad de la ONU. Y la China ha usado, por supuesto, usó la Organización del Comercio Mundial, ¿cómo? Para sobrevalorar su moneda, para romper todos los acuerdos de propiedad intelectual y robar grandes partes de tecnología occidental que usaron, por supuesto, para lanzar sus propias industrias. Y el uso de las tierras raras. Doctor, exactamente. Doctor, antes de hacerle mi pregunta, de verdad que lo escucho, diciendo si Polonia quiere ayuda, lo vamos a ayudar, si Filipinas quiere ayuda, lo vamos a ayudar. Yo digo, esas son las mismas gente que dicen que no tienen ni amigos ni enemigos, que lo que tienen son intereses. Exactamente. Y hoy son amigos del mundo. No, tenemos intereses. Yo lo escuché a usted, me acordé de eso. Sí, tenemos me acordé intereses. de Foster Dulles. Y yo no digo que ayudamos a las Filipinas porque somos morales y superiores. No, claro. Pero es nuestro interés que coincide con el interés de ellos, porque ellos quieren mantener su independencia. Solo puntualice eso. Sí. Que no es por un asunto humanitario. No, exactamente. Y que lo mismo que le cuestionamos de querer tener a China y a Rusia, por ejemplo, un control de una zona de Estados Unidos tiene. Pero al revés, es lo único, al revés. Pero, por ejemplo, los Estados Unidos no reclaman que solo nuestros buques pueden transitar por el Caribe. Exacto. Nosotros no reclamamos el Golfo de México como aguas americanas. De hecho, eso es correcto. Tenemos un tratado con México. O el Canal de Panamá. El Canal de Panamá que lo entregamos. Doctor, acuérdese, ya no hay que reclamar eso. Se cogían 55% del territorio. Ya no hay que reclamar nada. Acuérdese de eso, doctor. O sea, hablando el ejército panameño el estadounidense. Todos los recursos petroleros del Golfo de México, los Estados Unidos se sentó no solamente con México, sino con Cuba. Y decimos, y se hizo un acuerdo internacional para que cada país tuviera su zona de recursos. La China no ha hecho eso. La última pregunta. Doctor, quiero tomar un poco de todo lo que dijeron mis compañeros. Que diga también la visita que es el país, la conferencia que tiene, que no hemos eso hablado de eso. No hemos hablado de eso. Doctor, quiero tomar un poco de todas las preguntas que hizo mi compañero y tomar el título de su conferencia mañana. Alfredo hablaba de la ONU. Esta es la última pregunta. Alfredo hablaba de la ONU, Víctor habla de una multipolaridad. Yo creo que es más profundo. Usted va a hablar mañana del derecho internacional a la luz de estos conflictos. Yo pienso inclusive que lo principal es el tema del modelo existente. O sea, estamos en pleno siglo XXI peleando por la cuarta revolución industrial y el modelo que existe imperante es propio de la Guerra Fría. O sea, ese es el mismo modelo que estructuró a las potencias ganadoras. Entonces, ¿qué le espera al mundo, doctor? Fíjese. Todavía Nagorno-Karabaj tenemos problemas todavía con ese conflicto. Hoy Elvin mencionaba el mar meridional de China. Ahora tenemos la trampa de Tucídides entre China y Estados Unidos. Tenemos el tema Corea del Norte. Tenemos el tema República Dominicana. Sigue el tema todavía de las Malvinas. O sea, tenemos un sinnúmero de problemas que la geopolítica ha identificado que no encuentra respuesta. Pero ¿dónde está el problema fundamental? Las Naciones Unidas, como usted lo señalaba, es el órgano llamado a preservar la paz desde el Consejo de Seguridad, pero económicamente sustentado por la misma potencia que arman los problemas. Guyana también. O sea, eso la gente o sea, la ONU se sustenta de las cuotas que pagan la misma potencia que arman los líos, para que estemos claros ahí. Segundo, está el tema del veto, doctor. O sea, yo he dicho que usted anda de bombero apagando fuego y al mismo tiempo usted tiene fósforo y gasolina en otra mano, porque usted tiene el poder de veto cuando va en contra suya la resolución, usted dice, no, páreme eso ahí. Entonces, doctor, de cara al orden internacional y a esta realidad que la geopolítica se coloca por encima de todos esos anhelos que planteamos nosotros, ¿qué es lo que le espera al mundo? ¿Cómo usted lo visualiza?
Bueno, si supiera esa respuesta sería no billonario, sería trillonario. Y podíamos ir todos por un mes a Punta Cana. Sí. Todo incluido. Todo incluido. No. No, pero o sea, mire, la política internacional de hoy en realidad sigue parámetros. Usted habló de Tucídides. Por supuesto hay que leer Tucídides. Hay que leer Tucídides porque eso no va a cambiar. O sea, tenemos esta idea utópica de que el mundo va a cambiar. Desafortunadamente, la naturaleza humana no cambia. Haushofer vive aquí hoy todavía. Entre aquí, todos. Tucídides vive aquí y desgraciadamente seguirán viviendo hasta que venga el reino de los cielos. Pero en el reino de la tierra vamos a... Sí, pero... Gracias al doctor Alberto Coll, quien es catedrático y especialista y hay que en ir a la conferencia del profesor internacionales. Mañana sí. Va a estar en la UAS ¿Dónde mañana. es la conferencia? El Paraninfo de la UAS. Estará en el Paraninfo de la UAS a las 6 de la tarde. Con la conferencia sobre derecho internacional a la luz de la guerra en Ucrania y el conflicto en el Medio Oriente. Lecciones para todos. Bueno, señores, vamos a un contacto y regresamos Marco la con maestría más en relaciones del rumbo de la internacionales. mañana.